Bienvenidos valientes oyentes a un nuevo episodio de Relatos de Leyendas, el podcast donde las historias más sombrías y los misterios más profundos cobran vida a través de la voz y el suspenso. Soy su anfitrión Edgar Omar, el guardián de las leyendas que se esconden en las sombras, listo para llevarles un viaje a través de los rincones más oscuros de la imaginación humana. En este episodio especial, los invito a sumergirnos en las páginas de un diario personal, un legado de terror que ha trascendido generaciones. Prepárense para envolvernos en la manta de la noche, así que acomódense en su rincón favorito y dejen que nuestra mente se abra a lo impensable. Hoy les narraré la historia de un alma vendida, de un pacto inquebrantable y de las consecuencias que acechan cuando la ambición desmedida nos lleva a tratar con las fuerzas que se arrastran más allá de nuestra realidad. Este relato es una ventana a la experiencia de un hombre cuyo legado ha marcado a sus descendientes con una verdad espeluznante. Hay precios demasiado altos para pagar, incluso cuando la oferta parece resolver todos nuestros problemas. Ajusten sus auriculares, cierren sus ojos y prepárense para la historia que me ha sido confiada. Una narración que ha pasado de labios a oídos y ahora de mi voz a su inquietante curiosidad. Sin más preámbulos, les presento El contrato sinuoso, la maldición heredada de mi abuelo. Bienvenidos a Relatos de Leyendas. Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias que desafiaban las fronteras de la realidad. Relatos de épocas pasadas, de hombres valientes y criaturas que se ocultaban en las sombras. Siempre pensé que eran cuentos para dormir, nada más que fábulas antiguas para entretener a un niño con una imaginación demasiado activa. No obstante, hubo una historia que él nunca relató con la misma cadencia de los cuentos de hadas. Una que siempre comenzaba con un suspiro y terminaba con un silencio lúgubre. La historia de cómo vendió su alma al diablo. Pues bueno, la casa de mi abuelo estaba nimbada por un ambiente anacrónico, como si al cruzar su umbral uno viajara a un tiempo donde lo moderno no había logrado imponer su reinado. Las paredes estaban tapizadas con viejos papeles florales y las estanterías repletas de libros con lomos de cuero. Una colección de relojes de bolsillo, cada uno detenido en un momento distinto, como si el tiempo mismo hubiera sido capturado y congelado en sus entrañas para adornar la repisa de la chimenea. La luz mortecina de las lámparas de aceite lanzaban sombras danzantes sobre los muebles, creando un juego de luces y oscuridades que parecían susurrar secretos antiguos. Una noche de tormenta, con el sonido de los truenos golpeando contra las ventanas como heraldos de un augurio oscuro, mi abuelo decidió que era tiempo de revelar la verdad detrás de su misterioso pasado. Los relámpagos desgarraban el cielo y cada estallido parecía resaltar las arrugas de su rostro, surcos profundos cavados por años de remordimiento y pesares ocultos. Te comento. Su voz era un hilo tembloroso. En los días más oscuros de mi juventud, la pobreza nos había golpeado con mano de hierro y el desespero se había instalado en el hogar como un parásito voraz. Yo era joven, impulsivo y sobre todo, desesperadamente necesitado. Mi abuelo hizo una pausa y en la quietud solo se escuchaba el latir del viejo reloj de péndulo, marcando segundos que parecían estirarse en eternidades. Era una noche como esta cuando él vino a mí. No hubo rituales ni invocaciones, solo el susurro de una promesa tentadora en la oscuridad de mi cuarto. Su voz era suave como el terciopelo y cortante como una hoja de navaja. Me ofreció riquezas, éxito, todo lo que mi corazón deseara a cambio de mi alma. La imagen que mi abuelo pintaba con sus palabras era tan vívida que casi podría ver la figura sombría en la habitación, sentir el aliento frío de una presencia que no pertenecía a este mundo. Los ojos de mi abuelo se perdían en un punto lejano, como si viajaran en el tiempo y revivieran aquella noche fatídica. Firmé el contrato con mi sangre y así sellé mi destino. Las riquezas llegaron, sí, pero con ellas una oscuridad que envolvía todo. La gente a mi alrededor sufría desgracias inexplicables, tragedias que los arrancaban de mi vida uno tras otro.
Con cada beneficio que yo obtenía, una sombra se cernía sobre aquellos a quienes amaba. La habitación parecía encogerse con cada palabra. Las sombras se tornaban más densas, como si se alimentaran de la historia de mi abuelo. Pronto comprendí que el precio de mi alma era mucho más alto de lo que jamás imaginé. Mi fortuna se convirtió en una maldición, una tormenta perpetua que no me daba tregua. Y entonces comencé a verlo, al diablo, no como una aparición terrorífica, sino como un hombre común que me observaba desde la distancia, en el mercado, en el parque, siempre con una sonrisa retorcida dibujada en su rostro. Las gotas de lluvia arañaban los cristales de las ventanas como si fueran las garras de alguna bestia que intentara entrar. Las velas titilaban y cada parpadeo de luz parecía traer consigo una oleada de frío que no provenía del exterior, sino de algún abismo espectral en nuestro alrededor. Mi abuelo se inclinó hacia adelante y sus ojos ahora llameaban con una mezcla de terror y fascinación. Ese hombre, esa cosa, comenzó a aparecer en mis sueños. Continuó. Su voz se convirtió en apenas un susurro. Me mostraba visiones de un infierno en la tierra, un reino de dolor sin fin donde mi alma sería torturada por la eternidad. Y en esos sueños, él me decía que estaba esperando, que el día se acercaba y que vendría a reclamar lo que era suyo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La atmósfera de la habitación había cambiado. No estábamos solos. Algo más nos escuchaba. Algo que respiraba con la pesadez de lo inmortal. Busqué ayuda. Fui a las iglesias, a videntes, a cualquier alma caritativa que pudiera ofrecerme un atisbo de esperanza. Pero el pacto era irrompible. Una cadena forjada en los fuegos del Averno que me ataba a mi destino. Mi única salvación, me dijeron, era la redención a través de actos de pura bondad. Un sacrificio de amor que quizás, solo quizás, pudiera equilibrar la balanza a mi favor. El aire estaba cargado de electricidad y cada trueno que resonaba a lo lejos parecía contestar a la confesión de mi abuelo. Dediqué mi vida a los demás, Dijo, su voz fortalecida por un atisbo de orgullo. ayudé a los necesitados y doné toda mi fortuna a la caridad y me despojé de todo lujo y vanidad. Pero la sombra del diablo nunca me dejó. Lo veía en cada esquina sonriendo, recordándome nuestro trato. El tiempo parecía detenido, suspendido en la penumbra que ahora envolvía la estancia. Y ahora, Mi abuelo se puso de pie y sus ojos inyectados en sangre por la intensidad de su relato. siento que mi tiempo se acaba. La muerte se acerca y con ella la verdad de mi destino. No sé si las buenas obras fueron suficientes, si podré escapar de las garras del mal al que una vez me entregué. En ese momento, la habitación tembló con la fuerza de un trueno cercano, y por un instante, juraría haber visto la fugaz figura de un hombre en el reflejo del espejo antiguo que colgaba en la pared. Una sonrisa siniestra adornando su rostro. Mi abuelo me miró con ojos suplicantes, buscando algún tipo de consuelo o absolución que yo era incapaz de dar. Y entonces, en un susurro que se perdió entre el rugir de la tormenta y el crepitar de la chimenea, me dijo: Cuida bien de tu alma. Nunca sabes quién podría estar deseoso de hacer un trato. La luz parpadeó una vez más y la figura en el espejo desapareció tan rápido como había venido. El corazón me latía con fuerza y un frío inexplicable se apoderó de mí. No era solo el relato de mi abuelo lo que me aterraba, sino la posibilidad de que la sombra que le perseguía pudiera algún día venir por mí también. Esa fue la última noche que vi a mi abuelo con vida. A la mañana siguiente, lo encontraron en su cama, con una expresión de paz en su rostro que contrastaba con el horror de su relato. Dicen que murió de causas naturales, pero yo sé que algo más sucedió esa noche, algo que llevó su alma, ya fuera a la salvación o a la perdición. El miedo y la fascinación que me inspiró esa historia nunca me han abandonado.
Ahora, cuando el cielo se desgarra con relámpagos y el viento aúlla entre las grietas de los edificios, recuerdo las palabras de mi abuelo y el peso de su legado invisible. A menudo me pregunto si hay más en este mundo que lo que nuestros ojos ven, si hay contratos escritos en la oscuridad que atan no solo a una, sino a generaciones enteras. Desde su muerte, he sentido una presencia que me observa desde lejos, un vigilante silencioso en los momentos más solitarios de mi vida. A veces, en la penumbra de la noche, me parece ver una figura en la esquina de mi visión periférica, un destello de una sonrisa retorcida que desaparece tan pronto como intento enfocarla. Me he sumergido en libros de ocultismo y textos arcanos, buscando alguna clave que me permita entender lo que mi abuelo experimentó. Quizás incluso encontrar una forma de protegerme. Pero hay un abismo entre conocer el peligro y enfrentarlo. En mi búsqueda de respuestas, solo he encontrado más preguntas. Un laberinto de mitos y rumores que se enredan como las raíces de un árbol viejo y oscuro. La casa de mi abuelo, ahora en mi posesión, sigue siendo un santuario de sombras y susurros. Las noches en que la tormenta ruge con especial ferocidad, me siento en su estudio, rodeado de los relojes de bolsillo que aún detienen el tiempo y los libros que guardan secretos en sus páginas amarillentas. Siento la mirada del diablo sobre mí, inquisitiva y paciente, como si esperara mi propio momento de debilidad para ofrecerme un trato tentador. A veces, en la quietud de estas vigilias, escucho la voz de mi abuelo, un eco fantasmal que me advierte de los peligros de los pactos oscuros. Me recuerda el precio de la ambición desmedida y el valor de un alma. Y en esos momentos, una verdad aterradora se asienta en mi corazón. La historia de mi abuelo no es solo un relato de horror, sino una advertencia, una lección que trasciende la tumba. En mi desesperación por encontrar alguna manera de librarme de esta herencia maldita, he considerado incluso la posibilidad de enfrentarme al diablo, de exigirle una audiencia y negociar mi libertad. Pero, ¿cómo se negocia con el maestro del engaño, el príncipe de las mentiras? Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras con la esperanza de que sirvan como un faro para todos, una señal que les advierta del peligro de los deseos oscuros y los acuerdos hechos en susurros a la medianoche. Y quizás, solo quizás, este acto de compartir mi carga pueda ser la buena obra que incline la balanza a mi favor, que asegure que cuando llegue mi hora, sea la luz y no la oscuridad la que me reciba. El reloj de péndulo marca la medianoche y la casa suspira con los sonidos de una vida que no le pertenece. Fuera, entre los árboles retorcidos por el viento, creo ver una figura que espera, siempre espera. Pero no le daré el placer de mi miedo, no esta noche, porque mientras haya aliento en mi cuerpo, lucharé contra las sombras que mi abuelo no pudo dispersar y mantendré mi alma lejos del alcance del diablo que acecha en mi periferia. Y así, en un mundo que no comprende la profundidad de su propia oscuridad, yo permanezco, un guardián de mi propia alma, escribiendo historias de horror en la esperanza de que, al revelarlas, pueda mantener a raya a los demonios que buscan reclamar lo que les pertenece.